A sus 83 años, el nombre de César Costa sigue resonando con fuerza en la memoria colectiva de México y de toda Latinoamérica. Para muchos, evocar su figura es regresar a una época de rebeldía juvenil, de peinados engominados y de guitarras eléctricas que marcaban el inicio de un movimiento cultural sin precedentes. Fue la voz que acompañó la transición de un país que buscaba modernidad, el rostro que aparecía en las portadas de revistas y en los carteles de cine, y el joven que supo convertirse en el ídolo de miles de adolescentes. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable de chico bueno, había silencios, presiones y sacrificios que hoy, con la distancia del tiempo, cobran un nuevo sentido. César Costa, cuyo nombre real es César Roel Schreurs, nació en Ciudad de México en 1941, en el seno de una familia de ascendencia alemana y belga. Desde muy joven mostró una inclinación por la música, y en plena adolescencia formó parte de una banda que marcaría época, Los Camisas Negras, pioneros del rock and roll en español, aquella generación, influenciada por Elvis Presley y Bill Haley, encontró en Costa a un representante elegante, educado, distinto a la imagen de rebeldía extrema que solía asociarse con el rock. Su estilo pulcro, su sonrisa afable y su timbre cálido lo convirtieron en el niño bien, que tranquilizaba a los padres mientras encendía suspiros en las hijas. El gran salto a la fama llegó en los años 60, cuando comenzó su carrera como solista, con canciones como Tiburón a la vista. La historia de Tommy, y sobre todo La novia, logró lo que parecía imposible, conquistar tanto a la juventud deseosa de modernidad como a la sociedad conservadora que veía en él un ejemplo de disciplina y buenos modales. Su apodo de El cantante de los suéteres reflejaba no solo su imagen pulcra, sino también una estrategia de mercadotecnia que lo diferenció de otros intérpretes. La televisión y el cine pronto se rindieron a sus encantos. En la gran pantalla, Costa protagonizó varias cintas juveniles donde la música y las historias de amor eran el centro de atención. Películas como La juventud se impone o Amor en el aire consolidaron su figura de ídolo limpio, casi perfecto. Un contraste con otros artistas de la época más inclinados al escándalo o la irreverencia. Sin embargo, ese mismo encasillamiento fue también su primera gran cruz. Detrás del estereotipo del chico bueno, se ocultaban las ganas de romper moldes, de explorar facetas más complejas como actor y como persona. Pero la maquinaria de la industria del entretenimiento no le permitía arriesgar demasiado. Su imagen era su capital, y mantenerla impecable era casi una obligación. Mientras su popularidad crecía, César Costa también comenzó a ser parte de un fenómeno mayor: el despertar de la cultura pop en México. En una sociedad marcada por cambios políticos y sociales, su música representaba una ventana hacia la modernidad, hacia un mundo en el que la juventud podía soñar en grande. Era frecuente verlo en programas de televisión, giras internacionales y presentaciones multitudinarias. La prensa hablaba de él como el novio de México, un título que, si bien lo llenaba de orgullo, también lo encadenaba a un rol del que no siempre pudo escapar. Pero más allá de los aplausos y los reflectores, César Costa aprendió pronto que la fama era un arma de doble filo: la presión de ser siempre perfecto, de no mostrar debilidades, de cargar con la responsabilidad de ser un modelo a seguir. Comenzó a pesar. Como muchos artistas de su generación, tuvo que navegar entre las exigencias del público, los contratos con las disqueras y sus propios deseos personales. En privado, confesaba a sus amigos más cercanos que soñaba con un espacio donde pudiera ser simplemente César, sin máscaras ni poses. El tiempo le dio esa oportunidad, aunque de manera inesperada. En los años 80, mientras otros ídolos juveniles se desvanecían, él supo reinventarse. La televisión le abrió la puerta como conductor de programas familiares, especialmente con el emblemático En familia con César Costa, que lo mostró cercano,
espontáneo y con un carisma natural que traspasaba la pantalla. Allí, lejos de las canciones románticas que lo habían lanzado a la fama, encontró un nuevo público y reafirmó su lugar en la cultura popular mexicana. Sin embargo, lo que pocos sabían era que detrás de esa sonrisa televisiva persistían las dudas y los silencios. César Costa se había convertido en un hombre maduro, con una trayectoria intachable, pero también con muchas historias guardadas, experiencias dolorosas y decisiones que no siempre fueron comprendidas. Hoy, al romper su silencio a los 83 años, esas confesiones resuenan con más fuerza, porque provienen de alguien que no solo vivió el esplendor de la fama, sino que también conoció sus sombras. La primera parte de su vida, marcada por el ascenso meteórico, la música juvenil y la construcción de un mito, es apenas el comienzo de un relato que ahora adquiere un tono más íntimo y revelador, porque César Costa no fue solamente un cantante ni un actor, fue un símbolo de toda una época, un espejo en el que se reflejaron millones de jóvenes mexicanos, y ahora, al hablar con franqueza, nos invita a mirar detrás de la cortina del espectáculo para descubrir al hombre de carne y hueso, con alegrías y heridas que lo marcaron para siempre. A lo largo de los años 60 y 70, César Costa se convirtió en una especie de termómetro social. Lo que él cantaba se transformaba en tendencia. Lo que vestía era imitado por miles de jóvenes. Y hasta la forma en que hablaba se volvía referencia para un México que buscaba modernidad sin romper del todo con la tradición. Pero ese brillo público tenía un costo oculto. Ser la cara visible de una generación lo obligaba a mantener una disciplina férrea, a controlar sus emociones en público y a vivir en una vitrina constante. Sus managers lo recordaban como un artista dedicado, puntual y respetuoso, pero también como un hombre que pocas veces se permitía mostrar debilidad. La presión de las compañías discográficas era implacable. Había que lanzar discos a un ritmo acelerado, mantener la imagen limpia y aceptar compromisos promocionales que no siempre coincidían con sus deseos personales. En entrevistas posteriores, César confesó que más de una vez sintió que su vida privada le había sido robada, pues apenas había tiempo para la familia, los amigos o incluso para el descanso. La industria exigía que fuera un ídolo 24 horas al día, 7 días a la semana. En el plano sentimental, esa exigencia se hizo sentir con fuerza, aunque César Costa siempre fue reservado sobre su vida amorosa. La prensa de espectáculos no dejaba de inventar romances o de especular sobre noviazgos. Su discreción lo protegió de escándalos mayúsculos, pero también alimentó rumores que, en más de una ocasión, lo hirieron profundamente. Esa decisión de no exponer su intimidad lo acompañaría durante décadas, y es precisamente ese silencio el que hoy, a los 83 años, decide romper para compartir algunas verdades que nunca habían salido a la luz. Uno de los momentos más complicados de su carrera llegó con el fin de la era dorada del rock and roll en español, a medida que la industria musical cambiaba de rumbo y nuevos géneros dominaban la radio. Muchos ídolos de su generación desaparecieron de la escena. Sin embargo, César supo adaptarse. Se acercó a la balada romántica y a la música popular mexicana. Exploró la televisión como plataforma y no dudó en probar suerte en el teatro y el cine. Esa versatilidad le permitió mantenerse vigente cuando otros quedaron atrapados en la nostalgia. Aún así, la sombra de la fama no dejaba de pesar. César Costa entendía que ser una figura pública en México significaba cargar con expectativas sociales. Los padres querían que sus hijos lo imitaran. Las madres lo veían como el yerno perfecto, y la juventud lo convertía en un símbolo de modernidad. Entre esos papeles, el verdadero César quedaba relegado. Detrás de cámaras, sus amigos más íntimos lo describían como un hombre reflexivo, a veces melancólico, con una profunda necesidad de autenticidad. No obstante, el personaje que el público adoraba
no siempre coincidía con sus inquietudes personales. En los años 80, cuando la televisión lo convirtió en conductor, encontró un respiro y al mismo tiempo una nueva presión. Programas como En Familia con César Costa lo mostraban cercano, carismático y accesible, pero detrás de cada emisión había un perfeccionismo casi obsesivo. César revisaba guiones, sugería dinámicas y exigía que el programa mantuviera un tono familiar e impecable. Esa dedicación, aunque admirable, le restaba tiempo para sí mismo y lo sumía en una rutina que en ocasiones resultaba agotadora. A diferencia de muchos colegas que sucumbieron a los excesos, César Costa se mantuvo lejos de las adicciones o los escándalos públicos. Su disciplina y su educación le ayudaron a navegar las aguas turbulentas de la fama sin hundirse en ellas. Pero eso no significa que su vida estuviera libre de tormentas. Con el paso de los años, enfrentó la enfermedad de seres queridos, pérdidas dolorosas y la difícil tarea de criar a sus hijos lejos de los reflectores. Siempre intentó proteger a su familia del ojo público, convencido de que la fama no debía devorarlo todo. El silencio de César Costa, el que ahora rompe a los 83 años, tiene que ver precisamente con esa parte de su vida. Durante décadas, cayó experiencias que lo marcaron profundamente. Entre ellas, la sensación de haber sacrificado momentos irrepetibles con su familia, por cumplir con compromisos laborales, o el peso de tener que representar un ideal de perfección que, en privado, se desmoronaba en noches de soledad. El público me veía feliz, pero no siempre lo era, confesó alguna vez en una entrevista que pasó desapercibida en su momento. Ese contraste entre la figura pública y el hombre privado es lo que hace de su historia un relato conmovedor. Porque si algo demuestra César Costa es que la fama, por más brillante que parezca, no garantiza plenitud. Al contrario, puede convertirse en una prisión dorada de la que resulta difícil escapar. Ahora, con la serenidad que dan los años, reconoce que esa cárcel invisible le impidió mostrarse vulnerable, pedir ayuda o simplemente ser el mismo frente al mundo. La conmoción que provoca su confesión actual reside en la sinceridad de sus palabras. No habla el ídolo juvenil ni el conductor impecable de televisión. Habla un hombre que ha vivido 83 años intensos, que ha visto de cerca la gloria y la soledad, y que al fin se atreve a contar su verdad. Esa valentía de romper su silencio no solo lo libera a él, sino que también ofrece a su público una lección de humanidad. Detrás de cada estrella hay un ser humano que sufre, ama, se equivoca, sobre todo, busca sentido a su existencia. El relato de César Costa aún guarda muchas aristas por descubrir. Lo que hemos repasado hasta ahora es solo el inicio de una revelación que promete ser impactante. Porque si su vida pública estuvo marcada por el brillo de la música y la televisión, su vida privada estuvo atravesada por decisiones difíciles, dolores ocultos y secretos que apenas ahora empiezan a salir a la luz. Cuando la década de los 90 llegó, César Costa ya era un hombre consolidado en múltiples facetas. Había triunfado como cantante, como actor de cine juvenil, como conductor de televisión y hasta como empresario discreto en el ámbito cultural. Pero el paso del tiempo imponía una nueva realidad. Los jóvenes que lo habían aclamado en los 60 eran ahora adultos con otras preocupaciones. Y las nuevas generaciones parecían buscar ídolos distintos, más cercanos al pop global que se imponía desde Estados Unidos y Europa. En ese contexto, muchos pensaron que la carrera de César Costa estaba destinada a desvanecerse lentamente. Sin embargo, él decidió desafiar el destino. Consciente de que no podía competir con la explosión de nuevas figuras musicales, optó por reinventarse en áreas que no muchos esperaban: la política, el servicio social y la promoción cultural. Fue así como, poco a poco, comenzó a aparecer en escenarios distintos, hablando no solo de música, sino de temas relacionados con la niñez, la educación y la cultura mexicana. Su ingreso a la política sorprendió a más de uno,
pero demostró que su carisma y su capacidad de comunicación podían trascender los límites del espectáculo. Llegó a desempeñar cargos como delegado de la UNICEF en México, desde donde impulsó campañas de gran impacto a favor de los derechos de los niños. Esa etapa, que lo alejó parcialmente de los reflectores artísticos, fue quizá una de las más significativas de su vida, pues le permitió sentirse útil en un terreno distinto y dejar un legado más allá de los escenarios. Pero el tránsito hacia la política y la vida institucional no estuvo exento de críticas. Algunos sectores lo acusaban de buscar protagonismo bajo una nueva máscara, mientras que otros lo aplaudían por arriesgarse a salir de su zona de confort. La verdad, como él mismo lo ha confesado en años recientes, es que esa decisión respondió a una necesidad personal. Después de décadas de aplausos y fama, buscaba darle un sentido más profundo a su existencia. No quería ser recordado únicamente como el ídolo juvenil de los 60, sino como un hombre que utilizó su notoriedad para abrir caminos en beneficio de otros. La carga de esa reinvención no fue sencilla. En lo privado, César Costa enfrentaba los retos propios de un padre de familia que intentaba estar presente en la vida de sus hijos, mientras continuaba con una agenda pública intensa. Hubo momentos en los que la tensión entre el deber y el afecto lo desbordó. Su círculo cercano cuenta que más de una vez regresaba a casa exhausto, preguntándose si realmente valía la pena tanta exposición, tanto esfuerzo por mantener una imagen de responsabilidad social, aunque, sincera, le costaba un enorme sacrificio emocional. En lo artístico, nunca abandonó del todo la música. A lo largo de los 90 y principios del 2000, realizó presentaciones esporádicas que lo reencontraban con sus viejos seguidores. Cada concierto era una especie de viaje en el tiempo. Mujeres y hombres que lo habían amado en su juventud regresaban a escuchar La novia, Besos por teléfono o Mi pueblo. Esas noches lo llenaban de nostalgia, pero también de orgullo. Sentía que había sembrado algo en el corazón de millones, y que ese algo seguía vivo a pesar de los años. Al llegar al nuevo milenio, César Costa se consolidó como un referente de longevidad artística. Mientras muchos de sus contemporáneos ya estaban retirados, él continuaba en actividad, participando en programas de televisión, conferencias y proyectos culturales. Fue invitado a múltiples homenajes y recibió reconocimientos que lo consagraban como una figura indispensable de la cultura popular mexicana. Sin embargo, tras bambalinas, empezaba a gestarse un conflicto interno que hoy explica parte de la conmoción que genera su confesión actual. Ese conflicto tenía que ver con la identidad. Durante décadas, había interpretado papeles, no solo en el cine o la televisión, sino en la vida real. El ídolo juvenil, el conductor familiar, el político comprometido, el embajador cultural. Pero ¿dónde quedaba César Roel Schreus, el hombre detrás del personaje? Esa pregunta lo acompañaba cada vez con más fuerza a medida que los años avanzaban, y como suele ocurrir con quienes han vivido expuestos a los reflectores. La respuesta no era sencilla. A nivel social, muchos lo veían como un ejemplo de éxito integral, un artista que había sabido reinventarse, un hombre sin escándalos mayúsculos, un rostro respetado en cualquier escenario. Pero, en lo íntimo, él cargaba con las contradicciones de haber sido tantas cosas para los demás y tan poco para sí mismo. Reconocía que la fama le había dado oportunidades únicas, pero también le había arrebatado espacios esenciales de autenticidad. Esa tensión lo llevó a guardar silencio durante años sobre sus verdaderos sentimientos. Un silencio que ahora, a sus 83 años, comienza a romper con una honestidad que desarma. En entrevistas recientes, César Costa ha revelado que lo que más le duele no es haber trabajado sin descanso ni haber renunciado a una juventud normal, sino haber perdido momentos irrepetibles con su familia. Los cumpleaños ausentes, las ausencias prolongadas en giras, la imposibilidad de acompañar a sus hijos en etapas cruciales son heridas que aún le pesan. Hoy, con la serenidad de la edad,
Se atreve a decir que la fama le cobró un precio demasiado alto, un precio que en su momento no supo calcular. Esa confesión ha generado una ola de empatía y conmoción entre sus seguidores, porque si bien es cierto que César Costa fue un ídolo inalcanzable en su juventud, ahora se muestra como un hombre vulnerable, con heridas y arrepentimientos que cualquiera puede entender. Y en esa vulnerabilidad radica la grandeza de su testimonio. Al hablar de lo que cayó durante décadas, no solo humaniza su figura, sino que ofrece un espejo para quienes, de una u otra forma, han sentido que el éxito externo no siempre se traduce en plenitud interna. Así, la historia de César Costa avanza hacia un terreno más profundo y conmovedor. Dejó de ser el chico de los suéteres y el conductor impecable para convertirse en un hombre que, al filo de la vida, se atreve a mirar hacia atrás con honestidad brutal. Lo que viene en su relato promete aún más revelaciones, porque no se trata solo de un repaso de su trayectoria artística, sino de una confesión sobre el costo de la fama, el peso de las decisiones y la necesidad de reconciliarse consigo mismo. Cuando un artista como César Costa decide abrir su corazón después de más de 6 décadas de vida pública, el impacto no se mide únicamente en titulares de prensa o en reacciones en redes sociales. El verdadero efecto se percibe en la mirada de aquellos que crecieron con su música y que ahora descubren que aquel ídolo impecable también atravesó momentos de soledad, dudas y silencios que durante mucho tiempo prefirió callar. En este punto de su relato, César confiesa que la fama fue tanto una bendición como una carga que lo aisló de las experiencias más simples y humanas. En las entrevistas que ha concedido recientemente, el cantante ha revelado que la soledad fue su compañera constante, incluso en los años de mayor gloria. Podía cantar frente a miles de personas y recibir aplausos interminables, pero al regresar a la habitación del hotel, lo único que había era silencio. Ha explicado con la voz entrecortada. Esa confesión, tan cruda y tan humana, contrasta con la imagen luminosa que el público mantuvo durante décadas. Y es que, detrás del novio de México, se escondía un hombre que aprendió a convivir con el vacío que deja el éxito cuando no se comparte plenamente. César Costa reconoce que su personalidad disciplinada y reservada lo llevó a construir un muro invisible entre él y los demás. Era educado, cordial, siempre sonriente. Pero pocas personas tenían acceso a sus emociones más profundas. Me enseñaron a ser correcto, a no fallar, a ser ejemplo, y en ese camino olvidé mostrarme frágil, admite. La industria, los managers, los medios, y hasta su propio público le exigían perfección. Y él aceptó ese papel sin protestar. El precio fue el silencio, la imposibilidad de hablar de sus miedos, de sus inseguridades, de las noches en que hubiera querido ser simplemente César, sin apellidos artísticos ni etiquetas. Durante su etapa en la política y la gestión cultural, esa dinámica se repitió, aunque el reconocimiento era grande y sus aportaciones a la UNICEF y a diversas causas sociales fueron aplaudidas. En su fuero interno sentía que no terminaba de llenar un vacío existencial. Sus amigos más cercanos cuentan que había momentos en los que, al terminar una jornada de trabajo, César se quedaba pensativo, casi ausente, como si estuviera en otro lugar. Esa distancia emocional fue interpretada muchas veces como frialdad, cuando en realidad era el reflejo de una lucha interna, la de un hombre que se sentía atrapado entre la admiración pública y la incomprensión privada. El amor, tema recurrente en su música, también fue un territorio complejo. Aunque nunca protagonizó escándalos mediáticos, César reconoce que sus relaciones personales se vieron afectadas por la presión de la fama y por su tendencia al hermetismo. Quise proteger mi vida privada, pero al hacerlo terminé alejando a personas que amaba. Confiesa, ese dilema entre protegerse del ojo público y abrirse a la intimidad lo acompañó durante toda su vida adulta, dejando cicatrices que hoy, con la distancia de los años, se atreve a mostrar.
La soledad, sin embargo, no fue únicamente una carga. También fue el espacio donde surgió su lado más reflexivo. En los silencios de las habitaciones de hotel, en los trayectos interminables entre conciertos, César comenzó a escribir pensamientos, reflexiones y recuerdos que nunca compartió en su momento. Esos cuadernos, que permanecieron guardados por décadas, son ahora la base de las confesiones que conmocionan al público. Allí habla de la pérdida de seres queridos, de la sensación de ser un extraño en su propia casa después de largas giras, de la incomodidad de ser tratado como un mito en lugar de como un ser humano. A sus 83 años, esa voz interna se transforma en un testimonio que no solo revela su historia, sino también la de toda una generación de artistas que vivieron entre luces y sombras, porque César Costa no es un caso aislado. Muchos de sus contemporáneos experimentaron el mismo vértigo de la fama y el mismo vacío posterior. Lo que lo hace diferente es su decisión de hablarlo sin tapujos, de romper el silencio que durante tanto tiempo lo protegió y lo aprisionó al mismo tiempo. El público, acostumbrado a verlo como un hombre fuerte, educado y ejemplar, se conmueve al descubrir su lado vulnerable. En las redes sociales abundan los comentarios de quienes agradecen su sinceridad y aseguran sentirse identificados con sus palabras. Nos enseñó que se puede ser famoso y seguir siendo humano, escribió una seguidora. Otro comentó: crecí escuchando sus canciones y hoy lloro al escucharlo hablar de su soledad, porque me doy cuenta de que incluso los ídolos sufren como cualquiera de nosotros. Esa empatía masiva revela algo fundamental. El relato de César Costa ya no pertenece solo al ámbito del espectáculo, sino que se convierte en un espejo para millones de personas que alguna vez han sentido la contradicción entre lo que muestran al mundo y lo que viven en la intimidad. Su valentía abre un espacio de conversación sobre la importancia de aceptar la vulnerabilidad, de reconocer que no todo lo que brilla es oro, y que detrás de cada sonrisa puede haber una batalla silenciosa. Al mirar hacia atrás, César Costa afirma que no cambiaría su historia, pero sí admite que le hubiera gustado hablar antes, liberarse de la máscara mucho antes de llegar a la vejez. Quizás si lo hubiera hecho, me habría sentido más ligero, más en paz. Confiesa, esa frase, sencilla pero devastadora, refleja la esencia de su testimonio. La fama puede darte mucho, pero también puede arrebatarte la posibilidad de ser auténtico si no sabes equilibrarla. La confesión de César no se queda en la melancolía. También hay esperanza en sus palabras. Reconoce que, aunque el tiempo perdido no vuelve, hoy se siente más libre que nunca. Al compartir su verdad, siente que ha recuperado una parte de sí mismo que había permanecido enterrada bajo capas de perfección y silencio, y esa libertad, asegura, es el mayor regalo que la vida le ha dado en esta etapa final. Lo que viene en su relato promete adentrarse aún más en esas verdades ocultas, los momentos de dolor que nunca contó, las pérdidas que lo marcaron y los aprendizajes que lo llevaron a comprender que la vida, al final, no se mide por los aplausos recibidos, sino por la paz interior alcanzada. Cuando César Costa decidió hablar con franqueza a sus 83 años, muchos pensaron que sería una serie de anécdotas nostálgicas sobre su carrera, recuerdos, felices y homenajes a una época dorada, pero lo que sorprendió y conmovió al público fue la profundidad de sus revelaciones. No se trataba de un repaso ligero de su trayectoria, sino de una confesión que tocaba fibras íntimas, esas que nunca habían sido expuestas ni siquiera en entrevistas largas ni en homenajes televisivos. Uno de los puntos más impactantes fue su confesión sobre la soledad familiar. Admitió que, aunque intentó ser un padre y esposo presente, la fama lo obligó a ausentarse de momentos cruciales. Recordó con tristeza haber perdido cumpleaños, graduaciones y celebraciones importantes porque debía cumplir con conciertos o giras internacionales. Cantaba canciones de amor frente a Miles, pero me costaba estar con quienes realmente amaba, dijo con una honestidad que estremeció a sus seguidores.
Esa confesión no es común en los ídolos, que suelen esconder sus debilidades. Y por eso resonó con tanta fuerza. Mostraba a un hombre consciente de que la vida pública había tenido un precio altísimo en la esfera privada. Otra revelación que causó conmoción fue la manera en que habló de la depresión silenciosa que lo acompañó en distintos periodos de su vida. Admitió que hubo noches en las que el aplauso del público no era suficiente para llenar el vacío interno. Explicó que la exigencia de ser perfecto y la imposibilidad de mostrar fragilidad lo empujaron a un estado de tristeza que escondió durante años. Nunca buscó ayuda profesional en aquel entonces, porque temía ser visto como débil. Pero hoy reconoce que habría sido mejor hablarlo a tiempo. Me encerré en mi propio silencio. Y eso me costó salud y tranquilidad, confesó. La sinceridad de César también alcanzó un terreno inesperado. El de la identidad personal. Durante décadas. Fue el novio de México, el chico de los suéteres, el ídolo limpio. Esas etiquetas, que en apariencia eran halagos, se convirtieron en una carga. Hoy admite que en muchas ocasiones sintió que no se le permitía ser humano, que debía representar un ideal inalcanzable. No me dejaban equivocarme, y yo mismo me convencí de que no podía fallar. Eso me alejó de ser auténtico, explicó. Esa presión lo llevó a reprimir emociones, a ocultar enojos, miedos o deseos, que no encajaban en la imagen perfecta que el público esperaba. Entre las confesiones más dolorosas estuvo la de las pérdidas familiares, aunque siempre protegió a los suyos de la atención mediática. César relató por primera vez lo duro que fue atravesar enfermedades de seres queridos mientras él debía cumplir con compromisos laborales. Contó que en más de una ocasión tuvo que cantar mientras por dentro estaba devastado por la preocupación o la tristeza. Esa contradicción, la de dar alegría al público, mientras él mismo sufría, lo marcó profundamente. Hoy, al recordarlo, se conmueve hasta las lágrimas y reconoce que hubiera querido detener el tiempo para estar más cerca de los suyos. Pero no todas sus revelaciones están teñidas de dolor. También habló de aprendizajes y de momentos en que logró reconciliarse consigo mismo. Recordó, por ejemplo, cómo al trabajar con la UNICEF, descubrió un propósito nuevo que le dio sentido a su notoriedad. Explicó que cada campaña, cada encuentro con niños y familias necesitadas, le permitió comprender que la fama podía tener un uso distinto, no solo entretener, sino también transformar vidas. Allí sentí que mi voz servía para algo más grande que una canción, dijo con orgullo. Esa experiencia lo reconcilió con el sacrificio de su juventud, pues entendió que, aunque había perdido mucho en lo personal, había ganado la posibilidad de dejar un legado social. Otra revelación emotiva fue la manera en que habló de sus seguidores. Admitió que durante años no comprendió la dimensión real del cariño que le tenían. Veía multitudes, escuchaba aplausos, pero no asimilaba que, detrás de cada canción, había historias personales, recuerdos de juventud y momentos compartidos por millones. Al hacerse mayor y escuchar testimonios de fans que le contaban cómo su música los acompañó en etapas difíciles, César entendió que había tejido un lazo invisible y profundo con varias generaciones. Me siento parte de sus vidas, y ahora descubro que ellos también forman parte de la mía, confesó emocionado. Su testimonio, sin embargo, no se limita a la nostalgia ni al arrepentimiento. César Costa también habló del presente con una serenidad que impacta. Reconoció que la edad le ha dado perspectiva y que hoy se siente más libre que nunca. No necesita mantener una imagen perfecta, no compite por la atención de la industria y ya no teme mostrar su vulnerabilidad. Esa libertad, asegura, es el verdadero tesoro que encuentra en esta etapa final de su vida. Hoy puedo decir lo que siento sin miedo a decepcionar a nadie. Soy simplemente César, afirmó. Lo que más ha sorprendido al público es que, en medio de estas confesiones, César mantiene una visión optimista. No se lamenta con amargura, sino que habla con gratitud y con un deseo genuino de inspirar a otros.
Insiste en que su historia debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones de artistas, para que comprendan que la fama es pasajera y que lo más importante es conservar la autenticidad y los vínculos reales. Los aplausos se apagan, pero la familia y la paz interior permanecen. Repite como un mantra. La reacción a estas revelaciones ha sido masiva. Medios de comunicación, críticos y fanáticos coinciden en que César Costa ha dado un paso histórico al mostrar su lado más humano, en un mundo donde la imagen suele ser más importante que la verdad. Su valentía abre una puerta hacia una conversación más honesta sobre lo que significa vivir en la cima y al mismo tiempo sentir el peso del vacío. El impacto es tal que incluso colegas de la industria han salido a reconocer su gesto. Algunos lo han llamado un pionero no solo del rock en español, sino también de la sinceridad artística. Otros han destacado que su testimonio llega en un momento en que la sociedad valora cada vez más la transparencia y la salud mental. En cualquier caso, lo cierto es que César Costa, al romper su silencio, ha vuelto a convertirse en referente, aunque esta vez no por una canción ni por una película, sino por el valor de hablar de lo que muchos callan. El relato avanza hacia sus últimas páginas con un tono más íntimo y revelador. Lo que viene en las siguientes confesiones promete ser aún más impactante. Secretos guardados por décadas, verdades que incomodaron a su entorno y que solo ahora, con la fuerza que da la edad, se atreve a compartir. En este tramo de su confesión, César Costa va más allá de la nostalgia, de las lágrimas por lo perdido o de las sonrisas por lo ganado a sus 83 años. Se permite revelar lo que durante décadas consideró impronunciable, los secretos que guardó celosamente por miedo, por pudor o por la presión de una industria que siempre exigió perfección. Estas revelaciones, lejos de empañar su legado, lo muestran en una dimensión mucho más humana, cercana y conmovedora. El primero de esos secretos tiene que ver con la sensación de impostor que lo persiguió durante buena parte de su carrera, aunque fue un ídolo indiscutible, con discos que se convirtieron en himnos y películas que llenaban salas. César admite que nunca se sintió completamente seguro de merecer tanto éxito. Había noches en que me preguntaba, ¿por qué yo Forcor? Había tantos talentos a mi alrededor. Y, sin embargo, me tocaba a mí estar bajo los reflectores. En el fondo, siempre tuve miedo de que un día alguien descubriera que no era tan bueno como parecía, confesó. Esa vulnerabilidad, tan distinta de la imagen confiada que proyectaba, conmovió profundamente a sus seguidores. Otro secreto que sacó a la luz fue el de las renuncias silenciosas que debió hacer en nombre de su carrera. Confesó que en su juventud rechazó proyectos académicos y oportunidades personales que le habrían permitido explorar otras facetas de su vida. Desde muy joven soñó con estudiar Derecho o Filosofía, pero la vorágine del espectáculo lo atrapó antes de que pudiera cumplir esos deseos. Siempre me quedé con la espinita de haber sido universitario, de haber tenido una vida común, reveló. Ese anhelo truncado explica por qué, años más tarde, buscó refugio en la política y la cultura. Era su forma de acercarse a un mundo intelectual que siempre había admirado. Entre los secretos más personales estuvo el reconocimiento de haber sentido, en varios momentos, la tentación de abandonar la fama por completo. Contó que hubo periodos en los que pensó seriamente en retirarse, desaparecer de los escenarios y comenzar una vida anónima lejos de cámaras y micrófonos. Pero nunca se atrevió a hacerlo del todo, porque sabía que su público lo necesitaba, y porque la industria lo mantenía atado con contratos y compromisos. Esa lucha interna entre huir o permanecer lo acompañó durante años y lo llenó de contradicciones. Quería ser libre, pero también quería ser fiel a quienes me habían dado tanto cariño, confesó con voz entrecortada. Un punto especialmente sensible en sus revelaciones fue su relación con la salud mental. Durante décadas, César Costa sufrió episodios de ansiedad que ocultó bajo una fachada de calma.
Admitió que antes de muchos conciertos sentía miedo, palpitaciones y un nudo en la garganta que apenas podía controlar. Sin embargo, nunca lo dijo públicamente ni buscó tratamiento formal, porque temía que lo vieran como débil. Era un tiempo en el que nadie hablaba de esas cosas. Tenías que ser fuerte, o al menos parecerlo, explicó. Hoy, mirando atrás, reconoce que ese silencio lo dañó, y que por eso insiste en hablarlo, para que nuevas generaciones no repitan el mismo error. Entre las revelaciones más sorprendentes estuvo la de algunos conflictos ocultos en la industria, sin dar nombres. César contó que en varias ocasiones fue víctima de manipulaciones, de contratos abusivos y de presiones de productores que lo obligaban a cantar canciones que no le gustaban o a participar en proyectos que no lo convencían. Reconoció que, por mantener su imagen, soportó situaciones injustas que nunca denunció. Me enseñaron que debía ser agradecido, que no podía quejarme. Y yo acepté, aunque por dentro me doliera, relató. Esa confesión generó debate en los medios, pues muchos se preguntan, ahora, ¿hasta qué punto los ídolos de aquella época fueron víctimas de un sistema que los explotaba mientras los mostraba como modelos perfectos? No obstante, el secreto más íntimo y conmovedor fue su confesión sobre la fragilidad física que hoy lo acompaña. César Costa reveló que en los últimos años ha enfrentado problemas de salud que lo han hecho reflexionar sobre la cercanía de la muerte. Aunque no dio detalles médicos, admitió que esas experiencias lo llevaron a reconciliarse consigo mismo y a valorar cada instante con mayor intensidad. La vida me enseñó que nada es eterno, ni la fama, ni el dolor, ni siquiera la vida misma. Lo único que perdura es lo que dejas en el corazón de los demás, expresó con una serenidad que conmovió a quienes lo escuchaban. En medio de estas confesiones, también hubo espacio para hablar de la esperanza. César Costa aseguró que, a pesar de las sombras, se siente agradecido con la vida. Reconoce que pudo haber hecho muchas cosas de manera distinta, pero no guarda resentimiento. Al contrario, considera que cada tropiezo lo convirtió en el hombre que es hoy. Esa actitud, lejos de la autocompasión, transmite un mensaje poderoso. No importa cuán pesada haya sido la carga, siempre es posible encontrar paz en la honestidad y en la gratitud. El impacto de estas revelaciones ha sido profundo. Los medios las han recogido con titulares dramáticos, pero los fanáticos las han recibido como un acto de amor. Muchos aseguran que, al hablar de su fragilidad, César Costa les ha enseñado más que en toda su carrera artística, porque si antes fue un ídolo inalcanzable, ahora es un ser humano cercano, que inspira desde su vulnerabilidad, nos enseñó a cantar, pero ahora nos enseña a vivir. Escribió un fanático en las redes. La historia de César, sin embargo, aún guarda un último capítulo, el de su legado, porque más allá de las confesiones dolorosas, su vida ha dejado huellas imborrables en la música, en la televisión, en la política y en la memoria colectiva de un país entero. Ese será el cierre de su testimonio, la reflexión sobre lo que significa haber sido un ídolo al mismo tiempo. Un hombre que aprendió a romper el silencio. Cuando se habla de César Costa, el recuerdo inmediato suele ser el de aquel joven impecable, con suéteres color pastel, sonrisa cálida y canciones que marcaron a toda una generación. Pero hoy, a sus 83 años, después de haber roto su silencio con confesiones conmovedoras, su legado se contempla desde una perspectiva más amplia. Ya no es solo el ídolo juvenil de los años 60, sino un hombre que atravesó las luces y las sombras de la fama y que, al final del camino, se atrevió a mostrar su humanidad con una honestidad desarmante. El legado musical de César Costa es indiscutible. Canciones como La novia, Tiburón a la vista o Besos por teléfono no solo se convirtieron en éxitos radiales, sino que acompañaron momentos íntimos de millones de personas. Su estilo, pulcro y elegante, permitió que el rock and roll en español
fuera aceptado en hogares donde antes era visto como una amenaza, fue, en cierto modo, un puente entre la rebeldía juvenil y la tradición conservadora, lo que explica por qué conquistó tanto a padres como a hijos. Esa versatilidad convirtió su música en un símbolo de modernidad controlada, en una banda sonora de la transición cultural mexicana. Pero su legado va más allá de la música. Como actor, César Costa protagonizó películas que capturaron el espíritu de la juventud mexicana de su época, aunque muchas de esas cintas hoy puedan parecer ingenuas. En su momento representaron un cambio importante. Mostraban a los jóvenes como protagonistas de su propia historia. En la televisión, su paso como conductor consolidó la imagen de un hombre confiable, divertido y cercano, capaz de acompañar a las familias domingo tras domingo. Esa presencia en la pantalla lo convirtió en parte de la vida cotidiana de millones. Más allá de las modas musicales, el aspecto quizá menos recordado, pero igualmente trascendente, es su labor social y política. Como representante de UNICEF en México, César Costa utilizó su fama para dar voz a los más vulnerables. Sus campañas en favor de la niñez tuvieron un impacto real y le ganaron el respeto de sectores que lo veían como algo más que un artista. Lo reconocieron como un ciudadano comprometido. Esa faceta refuerza la idea de que su legado no se limita al entretenimiento, sino que se extiende al terreno de la responsabilidad social. Lo que conmueve especialmente hoy es que, al romper su silencio, César Costa ofrece una lección adicional, la del valor de la vulnerabilidad. En un mundo obsesionado con la imagen perfecta, él se atrevió a confesar que detrás de la fama hubo soledad, ansiedad, renuncias dolorosas y secretos guardados por décadas. Esa valentía lo transforma en un referente distinto, uno que no solo inspira por sus canciones, sino también por su capacidad de hablar de lo que otros callan. Al hacerlo, abrió un espacio de diálogo sobre la salud mental, el costo de la fama y la importancia de la autenticidad. El legado de César Costa también se percibe en las nuevas generaciones de artistas mexicanos y latinoamericanos. Muchos de ellos lo mencionan como una influencia directa o indirecta, no tanto por su estilo musical, sino por la forma en que supo mantener una carrera limpia y longeva en un medio conocido por devorar talentos. Su ejemplo demuestra que es posible reinventarse, mantenerse vigente, sobre todo, preservar la dignidad en una industria donde esa palabra suele ser sacrificada para el público. Su testimonio tiene un valor especial, porque llega en un momento en que las figuras públicas suelen mostrarse a través de redes sociales que privilegian la apariencia sobre la profundidad frente a esa superficialidad. La voz de César resuena con fuerza porque transmite verdad. Su silencio roto es, en realidad, un grito de autenticidad en medio de un mundo saturado de imágenes falsas. Y ese grito quedará como parte de su legado. La prueba de que nunca es tarde para decir la verdad. En lo personal, César Costa asegura que su mayor satisfacción es saber que, a pesar de los errores y las ausencias, sus hijos y su familia lo reconocen como un hombre que intentó dar lo mejor de sí. Esa reconciliación íntima, invisible para el público, es el verdadero cierre de su historia. Porque más allá de los discos de oro, los premios o los reconocimientos oficiales, lo que realmente le importa es dejar en los suyos la memoria de un padre y un abuelo. Al final, aprendió a hablar desde el corazón. El mundo, al escuchar sus confesiones, no solo se conmociona por lo que dice, sino también por lo que representa, el fin de una era. Con él se cierra un capítulo de la cultura popular mexicana que marcó a varias generaciones. Su testimonio se convierte en el último regalo de un artista que ya no busca aplausos, sino paz, y en ese gesto final se encuentra la esencia de su legado. La capacidad de inspirar no solo desde el escenario, sino desde la verdad desnuda de su propia vida. En retrospectiva, César Costa es mucho más que un cantante de suéteres o un ídolo juvenil.
Es un hombre que atravesó la gloria y el vacío, que supo reinventarse una y otra vez, y que al final del camino eligió la autenticidad sobre la máscara. Ese es el recuerdo que quedará grabado en la memoria colectiva. El de un artista que no tuvo miedo de cantar, ni tampoco de confesar, y que con ello demostró que la grandeza se mide no solo por los aplausos recibidos, sino también por la sinceridad con la que se vive. Hoy, su nombre se pronuncia con respeto y con cariño. Las nuevas generaciones lo redescubren en plataformas digitales, mientras que sus contemporáneos lo recuerdan como parte de su juventud. Pero todos coinciden en algo. César Costa deja un legado imborrable que trasciende modas y épocas. Y ahora, al romper su silencio, nos ha dado su última y más valiosa lección, la de la verdad que libera.